Bueno, vamos a continuar con la otra parte de la clase. Entonces, la clase pasada por ahí hubo un problema a compartir la tableta, pero pues creo que básicamente ya se había terminado. Ya nada más estaba pues volviendo a explicar para que quede claro. Y porque pues como comentábamos, tenemos una placa, más o menos. Esta placa tiene aquí un espesor B y estamos considerando que en un punto acá va a haber, en esta parte de conducción, o mejor dicho, en esta parte del sólido, va a perder energía debido a la transferencia de calor por convección acá. Y entonces la ecuación que nos da es básicamente la pérdida aquí de energía interna, que quedamos que sería mcp delta t dt, pero en lugar de la masa utilizan la densidad, ¿ok? La densidad y utilizan la velocidad acá para que me quede unidades en lugar de Q, de flujo de calor, me quede unidades de Q, de flux de calor. Del otro lado me va a quedar una expresión ahí de diferencial y me va a quedar la integral de esta parte que estamos trabajando ese cambio de energía interna que va de 0 a B, entonces al integral me queda un B y pasaba la B aquí abajo, ¿no? Y así es como llegamos a la expresión, ¿ok? Entonces, por supuesto, aquí le puse T minúscula, T mayúscula, aquí hay un cambio de temperatura, ¿no? Y todo esto equivale a lo que se va a perder aquí por convección. Entonces, por eso, como es un equivalente, pero esta es una pérdida con signo negativo, ¿ok? Lo igualo a lo que se está perdiendo por convección, que es H por T, porque aquí voy a tener una temperatura T y aquí una temperatura TA. Hay un coeficiente H y entonces T menos TA. Entonces es simplemente lo que estamos haciendo. Todo esto que es parte de la energía interna, Q por pérdida por energía interna acá, de esta parte sólida, va a equivaler al calor transferido aquí por convección a este mismo Q. Entonces cambiamos todo esto por su equivalente, que es este. Eso es lo que hicimos. Y lo demás queda igual. Este B abajo va a quedar ese B. Y de este lado no recuerdo bien qué quedaba, pero eso no lo modificamos. Y así llegamos a la expresión de transferencia, perdón, de la ecuación diferencial de esta aleta, ¿no? Que está transfiriendo energía a través de aquí, o más bien por medio de convección. Entonces, es lo que estamos tratando de explicar y por ahí ya no se vio bien la parte de la tableta. Como pueden ver aquí ya estamos batallando con eso, y por lo tanto pues ya no puedo usar mucho la tableta. Actualmente no tengo PC, entonces solamente estoy grabando las clases en mi laptop. Tampoco puedo conectar mi laptop porque aquí las conexiones son por cable y estas laptops ya no tienen la entrada del cable, la RJ. Por lo tanto, habría que comprar un adaptador, pero pues habría que solicitarlo, ¿no? Por lo pronto, pues va a ser complejo. Y entonces, vamos a seguir por acá.
utilizando el PDF porque creo que es más práctico ahorita, así como estamos, utilizar el PDF, o será más práctico utilizar el PDF en vez de la tableta. Me va a estar pasando lo que les digo, porque lo que hice fue utilizar el Wi-Fi del celular, pero algo falla y de repente se desconecta. Entonces, regresando, vamos con el temario. Ese fue el tema número 4. Si se fijan, son todas las ecuaciones. Igual, ya lo comenté en la clase pasada, la ecuación general de energía, más o menos tratamos de hacer una idea muy general de cómo se llega a ella. Y creo que queda una idea, ¿no? Simplemente unos pasitos ahí que nos llevarían tiempo que nos brincamos. La energía mecánica ya también más o menos la teníamos desde que hicimos aquí la ecuación, aquí la vimos. Y también ahí faltaría porque hay una pequeña variación que hay que hacerle, también llevaría su tiempo. Y luego de esta se resta esta y llegamos a la ecuación de energía térmica, pero además después se utiliza esta de energía térmica en función de la temperatura. Y también más o menos vimos cómo llegar a esta. Y después vimos unos casos simplificados, cuando es un fluido newtoniano, cuando es un fluido que sigue la ley de gases ideales, cuando es un sólido, etcétera, ¿no? Pero nosotros ya no la estamos aplicando así tan simple. De hecho, vamos a poner en el ejemplo que hicimos del conductor, el cable de corriente eléctrica cilíndrico, que hicimos por balance y ahora ya hicimos por la ecuación de energía térmica. Ya no aplicamos la ecuación práctica, pero simplemente habría que aplicar la ecuación de sólidos, ¿no? O sea, cuando dice para sólidos, aplicamos esa y como tiene una fuente de calor, es una fuente SE que le llaman fuente de calor, y es de energía eléctrica, ¿no? Este, nada más a esa ecuación donde dice que se utiliza esa ecuación simplificada. Déjenme checar. Para que se entienda en el documento 5, o sea, pudimos hacer esos problemas igual sin utilizar toda la ecuación general de la tabla. Pudimos usar la parte práctica, ¿no? Aquí está, ¿no? Para un sólido, y es simplemente era usar esta, simplemente adicionando aquí más ese. Yo estoy hablando del problema que hicimos del conductor eléctrico con un manantial eléctrico que le llaman ese, ¿no? Ese, pues aquí está, ¿no? Acuérdense que en habla al cuadrado es simplemente la diferencia al cuadrado de t con respecto a x cuadrada más la diferencial al cuadrado de t con respecto a y cuadrada más la diferencial cuadrada de t con respecto a z cuadrada. Pero en este caso en x y y no había transferencias, nada más perdón, aquí estoy mal porque son coordenadas cilíndricas, ¿verdad? Entonces, aquí en tabla cuadrada hay que usarlas de coordenadas cilíndricas, ¿no? Y nada más me va a quedar, los términos se me van a ir en teta y en z, y nada más me va a quedar el término de r, ¿no? Con respecto a dr, porque la transferencia va en dirección radial, ¿no? Eso es lo que se tenía que hacer. Y esto, si se fijan, es exactamente eso, ¿no? Esto simplemente, esto de arriba acá, es es eh, podríamos decir la pérdida o ganancia de energía debido a
a, a esa transferencia de calor, ¿no? En este caso es el cambio de energía interna, esta parte, ¿no? Está cambiando la energía interna y todo nos queda igual, ¿no? No hay ningún problema, pero en este caso, pues como está estacionario, este término se hacía cero. Ya donde queda la segunda de, pero coordenadas cilíndricas creo que da R por diferencial de T con respecto a R, ¿no? Algo así. Y al final de cuentas nos va a quedar igual. Pero bueno, yo la sugerencia es que estas están aquí en prácticas. Quizás las usamos más allá en transferencia de calor, están más prácticas. O las vamos a usar, ¿no? Ahorita para no estarnos confundiendo tanto, no me gusta trabajar tanto con estas simplificadas y trabajamos con las que trabajamos allá, las generales de las tablas. Ya ven que copiamos toda la ecuación. En el caso de los problemas, pues decidimos utilizarlas para fluido newtoniano a densidad y también K constante, ¿no? Esas son las que usamos, esas grandototas, y nada más eliminamos términos. Es lo que vamos a hacer acá en este curso. Utilizar la ecuación general, no estas simplificadas, ¿no? Para no tener problemas ahorita. Entonces usaremos esas expresiones de las tablas que eran. Que fíjense que, bueno, por aquí están. Entonces, se me hace raro que no las veo por acá. Uh, son PDFs donde puse las, y hasta si no recuerdo, aquí están, ¿no? Dice tabla 2.2 y tabla 2.3. Usamos las de la tabla 2.3, que pudimos usar las de las tablas 2.2, ¿no? Son más generalizadas. Pero en lugar de usar esas simplificadas, a lo que voy es que usamos estas, ¿no? Las tablas 10.2.3 o la 10.2.2, cualquiera de las dos podemos usar. Aquí ya está para K constante, yo les comentaba, por eso está acá. La sacan de Fourier, la sacan como constante, ¿no? Y en las tablas 10.2.2, aquí aparece Q general, ¿no? Entonces, como comúnmente los problemas de aquí estamos considerando K constante, pues densidad y viscosidad. En el caso de los problemas que hicimos, de hecho, ni metemos la viscosidad porque eran sólidos, ¿no? Entonces, ni siquiera por eso se pueden aplicar estas sin problema. Y estas son las que vamos a usar o podríamos usar las otras sin problema. Llegamos a lo mismo. Entonces, a eso voy, ¿no? Que desafortunadamente ahorita, como ven, es un poquito más complejo para mí porque comúnmente esto ya todo trabajaba en la tabletita, pero bueno, espero que se entienda, sobre todo para ustedes, ¿no? Y ahí estábamos, ¿no? En esto. Entonces aterrizamos, aquí no lo dice, pero aterrizamos con casos de estudio, como dice acá. Estos casos de estudio que vimos en el punto 3 los vimos acá. Y pues déjenme checar si les dejo una tarea o posteriormente hacemos un problema. Si es que nos da tiempo, no estaría mal regresarnos a hacer un problema adicional simplemente muy parecido a lo que hicimos para que vean que no hay problema, ¿no? Más o menos sepan lo que se va a hacer y en un examen no voy a cambiar cosas conceptuales, ¿no? Es lo que vimos aquí, puede venir algo parecido que esté abierto a la atmósfera y ya ven cómo se maneja, que el cambio de energía interna se iguala con la convección, por ejemplo, ¿no? O quizás trabajamos dentro de algo parecido a lo del conductor eléctrico, en el cual hay un manantial eléctrico, pues, lo puedo cambiar por un manantial de otro tipo.
Ese cilindro puede ser ahora un catalizador en el cual se genera calor. No absorbe calor, ¿no? Porque hay una reacción ahí. Entonces, ojo, por ejemplo, si absorbe calor ahí, en lugar de ponerle más a ese término de generación, a ese manantial sería negativo, ¿no? En una reacción endotérmica, si en lugar de estar generando calor absorbe. En el caso de una reacción exotérmica sería más o menos igual que en el caso del manantial eléctrico. El manantial eléctrico simplemente era electricidad que pasaba a través del conductor y una parte de esta electricidad, de esta energía, se convertía en energía calorífica, ¿no? Y entonces en el caso de que en lugar de que tengamos ese cilindro fuera un conductor eléctrico, suponemos que ahora sea un catalizador cilíndrico. Existen esos catalizadores, es un sólido cilíndrico que tiene adentro partículas de metal que ayudan a que se lleve a cabo la reacción o catalizan, vamos a decirlo así ahorita. No, ya más o menos deben saber que es un catalizador. O sea, y solamente cuando pasa por ese catalizador, ese cilindro por dentro de los poros, se genera calor, ¿no? Porque se genera una reacción exotérmica que genera calor. Entonces, ahí se llevaría a cabo un balance de calor parecido, muy parecido al del, ¿cómo se llama? Del conductor eléctrico, pero si fuera una reacción endotérmica sería lo contrario, ¿no? Ahora absorbería, ahora se tendría que restar la cantidad de calor. ¿Ok? Y como les digo, como la energía no se crea ni se destruye, ¿dónde quedó esa energía? ¿Por qué absorbió calor? Pues de seguro los enlaces requerían energía y quedaron dentro de los enlaces. Y cuando hay generación de calores, al contrario, los enlaces tenían mucha energía. Es el caso del petróleo, por ejemplo, ¿no? El petróleo, los enlaces que tienen los carbonos con hidrógeno y carbono-carbono ahí en los puestos de petróleo, los hidrocarburos tienen energía. Cuando llevamos a cabo una reacción de combustión, se rompen esos enlaces para formar nuevos con carbono y oxígeno, pero aquí que tienen menos energía. Entonces la energía no se crea ni se destruye. La demás energía que ya no se usó para los nuevos enlaces salió en forma de calor, ¿no? Son las reacciones exotérmicas. Y por eso estos compuestos generan tanto calor que les llamamos combustibles y podemos quemarlos, llevar esa reacción de oxidación para obtener mucho calor y los usamos para cocinar, ¿no? Nuestros alimentos. Entonces, bueno, ya nos quedamos mucho en esto, pero es importante que se entienda. Ya nada más voy a subir media hora hoy de clase porque, no, perdón, una hora, es que la clase que se me cortó es pasadito de media hora y entonces vamos a completar esa clase, ¿no? Para el viernes con y vamos a entrar ya, nos quedan dos temas, entonces la idea es barrer los temas y si nos sobrara tiempo ya lo utilizaríamos para hacer problemas, quizás algún otro de acá y otros de por acá, ¿no? Pero vamos a hacer los problemas básicos que con eso se deberían de tener suficiente para resolver los problemas de aquí del curso, ¿no? Entonces, vamos con este tema que es difusividad y mecanismo de transporte de materia. Viene esto subtema, ¿no? Introducción a los mecanismos de transporte de masa, que le llaman difusión y convección. Y luego viene algo de definición de concentraciones, velocidades, flux de materia, ley de Fick de difusión y ejercicios. Entonces, vamos hacia allá con el... Y estaré pendiente, bueno, aquí están los temas. Y nos dice que la difusividad y mecanismos de transporte de materia y vienen todos los subtemas ahí. Y entonces, aparte de introducciones, por ejemplo, aquí viene, vamos a ver primero un poquito lo que nos dice ahí, ¿no? Antes de introducción, vamos a ver definición de esto de concentraciones, flux, etcétera. Dice definiciones, concentración, dice los sistemas de transferencia de masa están formados generalmente por dos o más componentes, es decir, son sistemas de multicomponentes.
La manera de caracterizar es a través de la variable concentración de las especies químicas presentes. Dice, el concepto de concentración es similar al concepto de densidad de masa. De alguna manera la densidad de masa es una concentración de masa, ¿no? Pero no se acostumbra a llamarle concentración, se le llama densidad. Densidad de cualquier componente I será la masa de ese componente I entre la unidad de volumen de la mezcla de todos los componentes que haya ahí, ¿no? Dice I es cualquier especie de la mezcla, ¿no? Esta mezcla, y aquí ya dependerá, pues, si son dos componentes, el volumen será el que ocupen todos los componentes. La densidad de I puede tener las unidades, por ejemplo, de kilogramo por metro cúbico, de gramo por litro, o gramo por centímetro cúbico, por ejemplo, libra por pie cúbico, y otras más, ¿no? Y nos dice que la suma de las densidades de cada especie en la mezcla es la que conocemos como densidad global. Matemáticamente lo podemos así. La densidad de la mezcla es igual a la sumatoria desde el componente 1 y 1 hasta el número de componentes, ¿no? Esto de sumatoria ya lo saben, simplemente la suma. Si n vale 2, si n vale 2, entonces esto ya desarrollado sería densidad del componente 1 más la densidad del componente 2. Perdón aquí porque casi no puedo escribir con el mouse. Entonces, densidad del componente 1 más, si son 2, si tuviera 3 sería más la densidad del componente 3. ¿Ok? Y también podemos definir que la densidad de cada componente I es igual a la fracción peso por la densidad. ¿Cómo definimos la fracción peso o fracción masa, ¿no? Le podemos llamar fracción peso, fracción masa. En nuestro caso es lo mismo numéricamente. Ok, peso y masa no es lo mismo, pero numéricamente fracción peso y fracción masa. Por eso indistintamente le llamamos fracción masa o fracción peso, como dice aquí, dice, la fracción masa de una especie en la mezcla es la relación entre la masa de una especie I y la masa total, ¿no? Es parecido a esto, pero en lugar de tener aquí el volumen total de la mezcla, es la masa total. Entonces es la masa de I entre la masa total, ¿no? Y eso le llamamos fracción masa y lo estoy denotando como W. W del componente I. Pero ojo, esto de aquí también lo podría decir que es la masa de I entre el volumen total de la mezcla, entre la masa total sobre el volumen total de la mezcla, si se fijan. ¿Por qué es lo mismo que esto? Porque yo aquí el volumen total, por regla esta de la tortilla, de extremos y medios, se me eliminan y me queda masa de I entre masa total, que es esto. ¿Ok? Es lo mismo. Entonces, como esto yo lo puedo representar así, esto de aquí, masa de I entre volumen total, es la densidad del componente I, es lo que tenemos acá, ¿no? Y la masa total entre volumen total, pues será la densidad total, ¿no? La masa total entre volumen total es la densidad total. O sea que también yo puedo representar la fracción masa de I igual a la densidad de I sobre la densidad. Ojo, quizás en el curso de los que llevaron balance de materia y energía no lo trabajaron así, ¿no? Lo trabajan así, pero aquí vamos a ver que es importante estar usando estas relaciones, por eso las estamos revisando. Entonces, ahí está, ¿no? Eso que puse, que les dije, ya lo vuelvo a poner acá, densidad de entre densidad total es fracción peso o masa de I. Entonces, la sumatoria de componente 1 hasta el número de componentes de esta relación va a ser igual con 1, porque ya sabemos que la fracción peso, desde igual con 1 hasta n, la fracción peso de todos los componentes vale 1. Y no sé si lo sepan todos, cuando menos en termos tuvieron que llevarlo, por supuesto. Los que llevaron balance de materia y energía, esto lo usan todo el tiempo, ¿no? De hecho, hay una ecuación adicional que se utiliza en los balances, que es esta, ¿no? La de la sumatoria, que la sumatoria de en un punto específico, en una línea ahí, si va a entrar esto un separador, por ejemplo, un separador, en esta línea la suma de la fracción peso en este punto de todos los componentes debe dar 1, ¿ok? Ojo, entonces dice, cuando la masa se expresa en unidades molares, la densidad del componente I se conoce como concentración o densidad molar.
Ojo, esto no se lo sabía, ¿no? Densidad molar. Porque como les digo, al igual que si la densidad es una concentración, entonces la concentración es una densidad. La concentración, vista desde ese punto de vista, que concentración del componente I, ¿se acuerdan? La densidad del componente I era la masa del componente I entre el volumen de la mezcla, ¿no? Ahora la concentración de I es el número de moles del componente I entre la unidad de volumen de la mezcla. O sea, cambiamos la masa por los moles, ¿no? ¿Se acuerdan cómo pasar de masa a moles? Número de moles del componente I es igual a masa del componente I entre la masa molar o peso. Comúnmente le decimos peso molecular, ¿no? En realidad es masa molar, pero no importa, ¿no? En este curso no voy a estar explicando la diferencia, ¿no? Pues simplemente deberían de saberlo y si no, este peso molecular, así casi todos lo llaman. Y por ejemplo, la masa de un componente I podría estar en gramos, ¿no? Una masa puede estar en gramos, ¿ok? Y el peso molecular o masa molar estaría en gramos por mol o gramo mol. Aquí también por regla esta de la tortilla, con los extremos me quedaría arriba gramo mol, ¿no? Entonces me queda el número de moles. Esta es una ecuación que si me dicen yo tengo dos moles de oxígeno O2, ojo que el oxígeno en el ambiente no está atómico, siempre están dos oxígenos unidos en forma molecular. Entonces su peso es de 32, ¿no? Si no mal recuerdo. El peso molecular de oxígeno es 16, como son dos, son 32. Sería 2 entre 32 gramos mol, eso, ¿no? Si yo tengo 2 gramos de oxígeno, ¿cuál es el número de moles? 2 sobre 32. No sé cuánto equivale, pero así calcularíamos, ¿no? Es una fórmula que nos sirve, que lo estoy comentando porque probablemente Renovables no lo vio y Petróleos y Química ya eso lo tienen que manejar, pero al revés y al derecho. Entonces las concentraciones de I pueden estar en kilogramo mol por metro cúbico, gramo mol por centímetro cúbico, libra mol por pie cúbico, tonelada mol por etcétera, ¿no? O sea, son unidades de moles por unidad de volumen, ¿no? El volumen puede estar en metros cúbicos, centímetros cúbicos, pies cúbicos, o litros, ¿no? Puede ser libra mol por litro. Y el número de moles puede estar también en kilogramo mol, gramo mol, libra mol, onza mol, etcétera. Dice, la forma análoga de la densidad global es la concentración molar global, de lo mismo, ¿no? Que decía ya, si la densidad global es igual a la sumatoria de la densidad de cada uno de los componentes, desde el componente 1 hasta el n, la concentración pues es lo mismo, ¿no? La concentración total será igual a la sumatoria desde el componente I1 hasta el n de la suma de cada una de esas concentraciones. Y la fracción mol será, al igual que allá, la fracción peso, le llamamos WI, y era el peso, la masa de cada componente I entre el peso, la masa total, ¿no? De todos los componentes. Aquí la fracción mol será igual, la fracción mol de I será el número de moles de un componente I entre el número de moles de toda la mezcla, ¿no? Total. Entonces, matemáticamente esto es número de moles de ese componente I entre el número de moles totales. Esto es la suma de todos los moles de todos los componentes, ¿no? Y entonces también podemos hacer la analogía de que la fracción molar de I puede ser la relación de concentraciones, ¿no? ¿Ok? Esto de aquí pues es lo mismo de allá, ¿no? Que decíamos concentración de I es igual a moles de componente I entre moles totales, ¿no? Y concentración total es moles totales entre moles totales. Entonces, este, perdón, este se me va con este de arriba no, y me va a quedar este número de moles de I entre el número de moles totales, es XI, ¿no? Entonces, por lo tanto, esta en balance de materia creo que no se usaba mucho, ¿no? Se usa más, la que se usa comúnmente es esta de acá, ¿no? Esta de acá que yo la puedo poner así, número de moles y entre volumen, ¿no?
Ya está por concentración y por fracción molar. La que se usa es esta de acá, ¿no? XY es NI entre N total. Y casi no se usa como XY es concentración de I entre concentración. De la misma manera, entonces, la sumatoria de cada uno de los componentes, desde el componente 1 hasta el componente N de esta relación, equivale a la sumatoria desde igual con 1 hasta N de esta relación, es XY, y la sumatoria de todos los componentes de sus fracciones molares debe ser igual a 1, ¿no? También, de la misma manera que acá, la sumatoria de la fracción peso de todos los componentes debe ser igual a 1. Y entonces, bueno, esto ya lo había yo dicho, ¿eh? El número de moles de I es igual a la masa del componente I sobre el peso molecular del componente I. ¿Okay? Y aquí me dicen, así dividiendo entre el volumen, si yo tengo un número de moles de I entre el volumen, yo puedo meter esta ecuación, número de moles de I es igual a, aquí a masa de I entre peso molecular de I, ¿no? Este número de moles de I es masa de I en peso molecular de I, es esto. Y todo esto entre este volumen, ¿qué me queda? Si se fija, me queda aquí, esta la masa de I entre el volumen es la densidad. Pues me queda la densidad de I entre el peso molecular de I. Ojo, esto es muy utilizado, ¿no? Sobre todo cuando queremos trabajar concentraciones en líquidos. ¿Cómo encontramos una concentración en moles? Pues simplemente si sabemos la densidad de esa sustancia y conocemos esa sustancia, debemos de saber su peso molecular, ¿no? Entonces la densidad de la sustancia entre su peso molecular me va a dar la concentración. Y luego se nos olvida y ahí en transferencia de masa batallamos porque no sabemos cómo calcular una concentración de algún componente que tenemos. Cuando es muy práctico, si yo tengo agua, por ejemplo, H2O, si yo tengo la densidad del agua que vale, vamos a suponer que estamos como a 20 grados, será más o menos un gramo por centímetro cúbico, y el peso molecular del agua es de 18, ¿no? ¿Se acuerda? Más o menos, ¿no? Porque no son exactos, pero más o menos el peso atómico del oxígeno es 16 y del hidrógeno más o menos es 1, pero como tengo dos hidrógenos serían 2 más 16 son 18. Entonces, aquí serían 18 y la densidad aquí sería 1, un gramo, ¿no? La densidad también, si lo paso a kilogramos, sería 1000 kilogramos por metro cúbico. ¿Okay? O un gramo por centímetro cúbico, lo mismo. Entonces aquí en 18 utilizaría kilogramo por kilogramo mol. Se van los kilogramos y esto me quedaría kilogramo mol por metro cúbico, sería la concentración en kilogramo mol por metro cúbico, 1000 entre 18. ¿Okay? Y así ya puedo saber la concentración de una sustancia I específica, ¿no? Así de fácil. ¿Por qué lo estoy repitiendo? Porque luego no se acuerdan, ¿no? Y esto lo vamos a usar, todo esto que lo estamos viendo así rápidamente, ojo, lo van a usar mucho en el curso de transferencia de masa, ¿no? Aquí yo puse unas unidades, ¿no? Pero también pudo ser si yo usaba yo en la densidad del agua como un gramo por centímetro cúbico o por mililitro, que más o menos es lo mismo. El peso molecular sigue siendo 18, pero ahora sería gramo por gramo mol o por mol. Se me da gramo por gramo y esto me queda gramo mol por centímetro cúbico, la concentración en gramo mol por centímetro cúbico. Ahora, si ya quisiera pasar gramo mol por litro, paso los centímetros cúbicos al litro, ¿no? Más o menos un litro, más o menos tiene 1000 centímetros cúbicos. Entonces, déjenme checar, creo que ya con esto está bien. 34 está bien, entonces voy a dejar hasta aquí la clase y continuamos repasando estas cuestiones básicas, ¿no? Para pasar posteriormente ya a la parte de ley de Fick, etcétera. Bueno, entonces hasta aquí termino esta clase.